Ya, entonces empecé o no. Y ahí estoy grabando. Vale. Bueno, la primera pregunta era esa también. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué actividades realiza? ¿Y de qué se trata un poco? Bueno, yo soy kinesióloga, titulada de la Universidad Católica en el año 2010. Actualmente trabajo en un establecimiento que se llama Policlínica Diocesana, que queda en Valparaíso, en el centro de Valparaíso, y ahí atendemos a pacientes o usuarios del sistema público de salud, adultos y principalmente adultos mayores. Y ellos van ahí porque tienen algún diagnóstico del área de traumatología o neurología. Esos son como los principales pacientes que llegan ahí, y además, bueno, yo me desempeño ahí como kinesióloga, pero también principalmente como guía de práctica profesional de los alumnos de quinto año. Ah, perfecto. Del área, entonces, nos dijo de traumatología y neurológica, principalmente. Claro, pero los alumnos que llegan ahí van por la práctica de traumatología principalmente. Vale, vale, vale. Y, bueno, y le voy a hacer otra pregunta que iba relacionada con eso. No, mejor se la hago al final, sigamos. No. Ahí me van a hacer otras preguntas. La segunda pregunta sería, ¿en qué asignatura participa y qué rol tiene usted dentro de la escuela, ¿cierto? Bueno, actualmente yo participo de una asignatura de cuarto año se llama Integración Clínica 1, donde ahí se divide el curso, todos los alumnos se dividen en 4 módulos. Un grupo parte con un módulo del área de traumatología, que es el que hago yo junto a otro colega, el módulo de neurología, de atención primaria de salud y de hospital. Entonces los alumnos pasan 4 semanas conmigo, donde hacemos, como dice el nombre de la asignatura, una integración. A través de casos clínicos vamos viendo conocimientos del área de evaluación, de tratamiento, de generar diagnósticos kinésicos, y vamos como más que todo integrando conocimiento, y es como, no hay materia teórica en el ramo, sino es solamente poder aplicar el conocimiento. Perdón, pero mi perrita está un poco loca. Espérenme No, un no se poco. preocupe. Ya. Deme 2 segundos, chiquillos, espérenme. Ya, sí. Oye, córtala. ¿Qué estoy haciendo? Y ahora sí. En ese ramo participo actualmente, y bueno, la práctica clínica también es la última asignatura finalmente junto a la tesis. Así que participo durante todo el año como guía de práctica. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta del compañero? Sí. Tienes el micrófono apagado, César, no te alcanzo a escuchar. Ah, no, que esa era la pregunta. Que si... Bueno, profe, yo le quiero preguntar, ¿cuántos años lleva trabajando en la universidad? En la universidad trabajo del año 2014. Sí. ¿Y cumple algún rol en el centro de estudiantes? Mira, fíjate, en el centro de estudiantes actualmente no. De hecho, me da la impresión que el centro de... No sé si se refieren al centro de alumnos con centro de estudiantes. ¿Sí? ¿No tiene Sí, ningún cargo ahí? no. Ya. Creo que hace poco se volvió a incorporar el centro de alumnos, porque había estado como... Parece que no había directiva del centro de alumnos, entonces no había centro de estudiantes. Ya Vale. entiendo. Gracias. Eso, de nada. Sí, son. Y bueno, la otra pregunta sería, ¿qué enseñanza o aprendizaje cree que pueda entregar a los estudiantes usted, ¿cierto? Desde el rol que usted desempeña. Mira, recién les mandé unas notas a los chiquillos del ramo de integración clínica, y de cierta forma ellos destacan en que en el ramo que yo le estaba asignando, o sea, dando, se sentían como con confianza de poder responder
digamos, sin necesidad de sentirse muy criticados por la profesora, en este caso yo. Entonces, de cierta forma, yo creo que en mi rol de docente, les entrego esa confianza a los chiquillos para que ellos puedan desempeñar tanto en el área de la evaluación, del tratamiento de los pacientes, lo más seguro de sí mismo. Es fundamental que el alumno en cuarto o quinto año sienta esa seguridad en sí misma para poder enfrentarse a un paciente de forma segura, de forma correcta, porque el paciente también percibe eso. Cuando hay un alumno que tiene miedo, a lo mejor no va a preguntar de una forma segura o va a palpar de forma insegura, y eso también lo percibe el paciente. Entonces, de cierta forma, yo lo que trato es como hacer un ambiente agradable en la docencia para que el alumno pueda aprender de mejor manera. Y por otro lado, también trato de que el alumno pueda integrar todos los conocimientos que ha aprendido de primero a cuarto año y los aplique también la mejor forma dependiendo del contexto. Porque el contexto que veo yo, los pacientes que son de atención primaria, no es lo mismo que llegar a una clínica donde hay tanto los implementos o quizás el paciente tiene los recursos económicos, por ejemplo, para poder hacerse un examen, una resonancia. En el contexto de atención primaria o de salud pública, no siempre vamos a contar con todos los implementos que uno ve durante los años. Entonces, como que trato también que el alumno con los implementos o con los recursos que tenga pueda desempeñarse lo mejor posible. Vale. Muchas gracias. Ya, profesora, ¿y qué consejo nos podría entregar a quienes estamos comenzando con la carrera de kinesiología? Uy, muchos. A ver, primero, esta carrera es una carrera bien entretenida, la verdad, ¿ya? Pero que también les va a hacer en distintas instancias durante la carrera en que ustedes tengan que poner en práctica no solo los conocimientos, sino algunas habilidades como más blandas, por decirlo así, ¿ya? El ser empático, por ejemplo, el saber escuchar, el trabajar en equipo, el poder poner en movimiento nuestro cuerpo, ¿ya? Si hay algún compañero quizás que no se le da mucho no necesariamente el ejercicio, sino como el trabajar con el cuerpo, cómo nos posicionamos, cómo nos agachamos, cómo nos paramos. Todo eso lo van a tener que aprender durante la práctica. Entonces, además del conocimiento que uno puede adquirir en la carrera, también se conoce uno mismo, ¿ya? Tanto en las habilidades blandas, como le decía, como en lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, como consejo, primero, disfruten este proceso porque la universidad es entretenida. Uno lo pasa bien en la universidad, ¿ya? Claramente en pandemia a lo mejor no se van a poder conocer todavía, pero uno hace buenos compañeros en la universidad. Segundo, tienen que mantenerse siempre estudiando. Siempre, 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 siempre. Hay ramos más difíciles que otros, pero es una carrera que requiere mucho estudio desde primero, ¿ya? El que a lo mejor tenga más habilidades para integrar conocimiento, en tercero a cuarto les va a ser más fácil porque son ramos más de carrera, donde uno ya empieza a ver pacientes. Pero al principio es estudio, 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 donde uno muchas veces dice, ¿para qué estoy estudiando todo esto si no lo voy a aplicar nunca? Sí, hay cosas que uno nunca va a aplicar, pero hay cosas que son necesarias de base. Entonces, el estudio debe ser constante. Lo tercero, participen de todas las instancias que la universidad les pueda entregar de aprendizaje. Talleres, webinar, no sé, yo cuando era alumna íbamos, por ejemplo, al Sporting, a hacer atención en cancha a los deportistas, o alguna vez participamos de maratones. Todo eso son instancias de aprendizaje. Si pueden, participen en lo más que puedan, porque les va, por una parte, dar conocimiento, pero por otra parte van a conocer más personas. Y el hecho de generar redes con colegas, con profesores, también les sirve en un futuro para un posible trabajo, un posible reemplazo, etc. Eso. Y lo otro es no tengan miedo de preguntar. Uno no tiene por qué saber todo. Ya, pregúntenle al profesor. Nosotros estamos ahí para poder responderle, para poder enseñarle. No tengan miedo de preguntar, por muy estricto que se vea el profesor quizás. Eso en general, chicos. Ya, profesora. Vale. ¿Y algún hobby o pasatiempo que disfrute realizar en su tiempo libre? Sí, cuando el clima lo permite, nadar. Me gusta mucho nadar.
Pero más en el invierno me dedico a hacer cosas como más actividades más manuales, bordar, tejer, y también trabajo un poco en lo que es la terapia alternativa, que muchas veces, a veces las profesionales de la salud no creen mucho en eso, pero yo, por ejemplo, también trabajo en base a la reflexología, al Reiki, otras terapias alternativas que sí ayudan bastante a los pacientes o a las personas en general. ¿Y la aplican en los tratamientos que hace o se mantiene como hobby? Cuando puedo, cuando uno tiene más confianza con el paciente y el paciente está abierto a la posibilidad de hacer algo distinto y el tiempo lo permite, que es un recurso importante el tiempo, sí, sí lo hago. Y la verdad es que funciona bastante bien. Sí, yo Reiki he probado. Sí. Sí, funciona muy bien. La gente se siente, muchas veces las dolencias, sobre todo las dolencias crónicas de las personas, tienen un componente emocional importante. Claro. En general las personas no se enferman solo porque hay una lesión en el tejido. Nada, se cortó el músculo y por eso le duele. Sí, en parte sí, pero también hay todo un cuento emocional detrás. Y eso muchas veces requiere de otros profesionales, por eso el trabajo interdisciplinario es importante. Pero si uno como profesional tiene otra herramienta, ¿por qué no ocuparla? Sí, yo conozco un par de osteópatas que igual trabajan mucho la parte como emocional, que te preguntan como que antes de la lesión, qué te ha pasado, como tu contexto. Exacto. Importante. Sí. Bueno, ya nos dijo su profesión y todo, y otra pregunta que le queríamos hacer, que esta es nuestra, es cómo le afectó la cuarentena, la pandemia en general, con su profesión. ¿De qué manera le Mira, afectó? la verdad es que, claro, nos afectó en el sentido de que, como yo les comentaba, yo trabajo con adultos mayores y sistema público. La posibilidad de hacer telerehabilitación no era para todos. Entonces, en algunas personas pudimos hacerlo y en otros simplemente el tratamiento quedó estancado ahí. Obviamente igual le mandamos, por ejemplo, pautas de ejercicios, indicaciones, pero no es lo mismo que uno estar controlando el ejercicio al lado del paciente. Pero por otro lado también surgieron iniciativas súper buenas, como nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo, trabajamos en conjunto con una fonoaudióloga y una psicóloga, y hacemos un taller para personas con Parkinson. No sé si conocen el Parkinson, pero el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa donde la persona tiene rigidez, temblor, otros síntomas que les dificulta su independencia. Y nosotros hacíamos un taller presencial con ese grupo de pacientes y en la cuarentena surgió la posibilidad de poder hacerlo online. Y les enseñamos a los pacientes a conectarse a Zoom o a Meet. Piensen que son adultos de 70, 80 años, que están ocupando algunos por primera vez un computador o un celular. Entonces fue bastante bueno porque lograron conectarse, nos podíamos reunir los alumnos, los profesores y los pacientes por vía online y funcionó bastante bien. Y eso hizo que ellos pudiesen mantener su funcionalidad, su independencia y también, que no es menor, sentirse acompañados en esta Claro. pandemia que emocionalmente también afectó bastante a las personas, sobre todo a los pacientes que ya tienen cierto nivel de discapacidad. Así que, claro, tiene sus contras, pero también esa instancia como que te saca de tu zona de confort, te ayuda a reinventarte. Claro, entiendo. Bueno, y la última pregunta, no sé si la va a hacer Connie. Tanza. Sí. La otra pregunta es, ¿cuál fue su motivación para llegar a escoger su profesión? Qué buena pregunta. La verdad es que a mí siempre me gustó el área de la salud mientras estaba en el colegio, pero no sabía bien qué. En algún momento quise estudiar medicina, después me di cuenta que en general el médico no para nunca. Y muchos de ellos, algunos los que yo conozco, como que viven para trabajar finalmente. Y a mí, por mucho que me gustara el área de la salud y ayudar a las personas, yo no quería vivir para trabajar. Entonces, quise estudiar una carrera que me permitiera compatibilizar familia, tiempo de ocio, trabajo, etc. Y decidí la Kine porque siento que es una carrera que es dinámica,
que te permite estar en contacto con la persona, poder ver la evolución de un paciente. No es una carrera que tú veas a un paciente por 15 minutos y después no lo ves más, o lo ves el próximo mes, lo ves por una cantidad de sesiones constante, entonces uno logra hacer una relación o entablar una relación cercana con esa persona. Y por eso me decidí a estudiar kinesiología. Y principalmente porque uno se puede desempeñar de muchas formas, en muchas áreas, neurologías, respiratorio, el deporte, en infinidad de áreas, y también a uno le permite poder trabajar de forma independiente. Entonces, es muy variada la forma en que te puedes desempeñar. Y en ese tiempo, bueno, los kinesiólogos tampoco hacían mucho turno. Todavía no estaba tan en boga el hecho de que el kinesiólogo estuviera en la UCI o hiciera un cuarto turno donde está en horarios nocturnos trabajando. Y era algo que a mí también me llamaba la atención, que yo no quería hacer turnos. Entonces, descarté enfermería, descarté obstetricia por los turnos. Y llegué aquí y la verdad es que no me arrepiento para nada. No me arrepiento para nada. Es una carrera en que por lo menos yo la disfruto. Disfruto atendiendo a la gente y también disfruto enseñando a los alumnos. Claro. ¿Y siempre tuvo clara esta área que quería o pensó en otra? No, para nada. Yo he trabajado en muchas áreas. En psicomotricidad, que es la atención con niños pequeños, para ver todo lo que es el desarrollo de cuando ellos se caminan, gatean, se sientan. Trabajé en el área neurológica, netamente neurológica adulto, infantil también. Trabajé en empresas haciéndole adecuación de puesto de trabajo a los trabajadores para evitar lesiones por trabajo. Y en trauma, siempre he trabajado en trauma y haciendo clases también. Y finalmente, hace como 3 años más o menos, igual un poco por la necesidad de ver a tanto adulto mayor donde no hay especialista para ellos, porque hay muy pocos especialistas para adultos mayores, dije, hay una necesidad y también unas ganas de poder aprender un poco más de la forma de tratarlos a ellos. Y ahí es donde yo me especialicé o sea, no como especialidad, sino como estudiar un poco más, un magíster en gerontología, que es el área dedicada a los adultos mayores. Vale. Pero no siempre lo tuve claro. De hecho, yo salí de la universidad y todavía no lo tenía claro. Así que eso puede ser que les pase o puede ser que lo tengan claro desde el inicio. La práctica profesional igual ayuda mucho a eso, a ver cuál es el área en que uno más le gusta, o donde se siente más cómodo también. Pero no, yo decidí hace poco que iba a leer el área que más me gustaba. Ok, gracias. Bueno, esas eran todas las preguntas, ¿no? Igual nos dejó Muchas clara gracias, un par de profe, por dudas su que teníamos. De nada, chiquillos. Cuando necesiten nomás, ningún problema. Ya, ¿Estamos entonces? estamos. Gracias. Que les vaya súper Muchas bien. gracias. Estudien Gracias, nomás. igual. Cuídense. Igual. Chao, Gracias. chao. Chao. Una buena tarde.